Gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos brinda una vez más de poder estar en su casa de oración y a la luz de su palabra, porque ella es la que nos edifica y nos enseña, mis amados hermanos. Gracias porque a través de esta lectura de la palabra podemos ver, mis amados hermanos, lo que el Señor tiene para nuestra edificación en este día. Y aquí tenemos nosotros, como el apóstol Pablo está haciendo una amonestación contra la idolatría. Y esta amonestación, mis amados hermanos, que viene desarrollando el tema el apóstol a través de esta carta que escribe a la iglesia en los Corintios y que comienza en el capítulo 8, donde el Señor habla sobre estas cosas, mis amados hermanos, donde allí también veían en cuanto a la libertad que tiene el cristiano, mis amados hermanos, para comportarse frente a sus hermanos y frente a los demás. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros que hemos sido liberados de la ley del pecado, no significa que nosotros podamos hacer todo lo que nosotros queramos, mis amados hermanos en el Señor. Entonces, Pablo responde a la consulta de aquellos los hermanos en Corintios que le habían efectuado, como así también al informe que le habían llevado los de la familia de Cloé, mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, allí en el capítulo 8 dice que había una gran confusión de los hermanos en Corinto por las cosas que ellos estaban comiendo en cuanto a las cosas sacrificadas a la carne. Y allí el apóstol desarrolla el tema, mis amados hermanos, en el sentido de que había muchos débiles en la fe, muchos que sentían que aquellas cosas que eran sacrificadas a los ídolos y que después se vendían en el mercado o se compartían, mis amados hermanos en el Señor, que ellos no podían comer. Ellos estaban en esta confusión porque aquellos sacrificios a los ídolos que habían en aquel entonces, en aquella ciudad, mis amados hermanos, ellos consideraban que esto no lo podían hacer. Por eso que el apóstol escribe y les amonesta también que ellos habían sido libertados de la ley del pecado. Por lo tanto, que ahora todo lo que yo o ellos podían realizar era dando honor y gloria a Dios en todo. Por lo tanto, nosotros ahora ya estábamos libres de todas estas cosas. Además de que hay un solo Dios y un solo Señor, y este para nosotros, mis amados hermanos, es Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, en Él nosotros estamos santificados, en Él nosotros, mis amados hermanos, nos alimentamos. Por eso que Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol llamando la atención aquí, porque no quiero que ignoréis que nuestros padres pasaron bajo la nube y todos pasaron el mar. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, aquí el apóstol nos trae el ejemplo de todas estas cosas que quedaron escritas para nosotros hoy. En la historia, ninguna otra nación como el pueblo de Israel tuvo, mis amados hermanos, toda esta libertad de la cual gozó, en la cual Dios mismo los instruyó
les ordenó para que ellos pudieran gozar de estas bendiciones que Él tenía para cada uno de ellos. Por lo tanto, mis amados hermanos, el examen que el apóstol hace sobre lo que sucedió con Israel en el pueblo antiguo, aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto, abandonaron aquellas cosas, mis amados hermanos, que Dios los sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos perecieron bajo el mar. El primer privilegio, mis amados hermanos, que tuvo el pueblo en común es que fue para todos. ¿Ah? No fue para unos pocos, sino que para todos. ¿Ah? En esta conducción que Dios realizó de este pueblo y los condujo en forma sobrenatural. Por lo tanto, se veía patentemente la mano de Dios como los guiaba y los conducía. Estuvieron todos bajo aquella nube, mis amados hermanos, y esto era manifiesto para ellos la presencia de Dios mismo. Ahí en Éxodo 40, 34, la palabra de Dios allí nos habla, mis amados hermanos, Éxodo 40, 34, si la pueden poner, nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Por lo tanto, la gloria de Jehová los cubría en todo. Y lo mismo sucedió en Segunda de Crónicas 7, 1, 2. Allí también, mis amados hermanos, la gloria de Dios cubrió aquel lugar donde ellos estaban reunidos. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Por lo tanto, mis amados hermanos, ellos eran conducidos por Dios mismo. ¿Ah? Esta nube los cubría a todos, no a unos pocos, sino que a todos. Y a todos, mis amados hermanos, los guió la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Por lo tanto, ellos iban protegidos por Dios mismo. Y, mis amados hermanos, ellos, a pesar de todas sus dudas, de todas sus vacilaciones, ellos iban guiados bajo una misma nube. Bendito sea Dios. ¿Ah? Este era un gran privilegio que este pueblo tuvo. Y este privilegio, mis amados hermanos, ellos lo gozaron. Y aquí en la tierra es la única nación que ha gozado de estos privilegios de Dios, que los guió en todo. La segunda bendición que ellos también tuvieron, que todos pasaron el mar. Mis amados hermanos en el Señor, en esta liberación que Dios les dio al pueblo, en esta liberación que Dios hizo con ellos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos habla de bautismo, fueron bautizados, ellos reconocían el liderazgo y la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Y por lo tanto, ellos obedecían también a este liderazgo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ellos fueron conducidos y fueron liberados por parte de Dios.
para que ellos pudieran tener esta libertad. Sacados de Egipto, después de 430 años que ellos habían estado oprimidos, mis amados hermanos, en aquel lugar, ahora Dios los conduce con mano poderosa, con mano fuerte, y los saca de aquel lugar de esclavitud donde ellos estaban, y el pueblo de Dios veía todas estas manifestaciones. Ellos sentían temor, ellos vacilaban, ellos pensaban que iban a perecer allí en aquel lugar, consideraban de que estaban rodeados, en primer lugar por sus enemigos que estaban a su espalda y por el frente tenían el mar. Pero como Dios los iba guiando, Él iba conduciendo a este pueblo, por lo tanto, Él iba a manifestar su gloria. Esa gloria que solamente Dios puede manifestar en la criatura. Aquí era un pueblo completo que salieron de aquel lugar, mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, esta manifestación de liberación de la esclavitud del pecado ahora los trasladaba a una esfera de libertad. Allí en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 20 nos dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis amados hermanos, por lo tanto, libres del poder del mundo, los israelitas ahora pasaron el mar en seco y todos sus perseguidores quedaron atrás. Dice que hubo en la noche un fuerte viento que separó las aguas para que el pueblo pudiese pasar en seco. Por lo tanto, cuando el pueblo empezó a reclamar y a murmurar contra Moisés, Moisés fue a Dios y Dios le dice: ¿y qué tienes? ¿Por qué vienes a mí? Extiende tu vara sobre el mar. Y allí el mar se abrió. Dios iba abriendo camino. Dios iba guiándolo. Y allí Dios también se iba a glorificar en el faraón. Este faraón orgulloso que se creía Dios, mis amados hermanos en el Señor, allí vio la manifestación poderosa de este Dios único y verdadero, porque no había ningún otro Dios. Por lo tanto, le abrió camino, le abrió para que ellos pudiesen pasar, y cuando ellos quisieron hacerlo, ahora allí quedaron sepultados. Allí quedaron sepultados los enemigos de Dios, mis amados hermanos. Por lo tanto, Dios los liberó y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando ellos quisieron comer, ¿Dios qué les envió? Les envió el maná. Y este maná, mis amados hermanos, estuvo hasta cuando ellos cumplieron los 40 años, hasta cuando llegaron a la tierra de Canaán, porque allí Dios le tenía la bendición. Por lo tanto, mis amados hermanos, estos privilegios que tuvieron este pueblo de Israel, fue maravilloso como Dios los condujo.
Y la manifestación de la idolatría que este pueblo tenía, mis amados hermanos, que habían aprendido allí también en Egipto, como así también cuando ellos salieron de Egipto también salieron egipcios que le acompañaban en el camino y que muchas veces lo alentaban a adorar y a hacer cosas que a ellos no les estaba permitido. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, Dios los alimentaba, Dios les conducía, Dios les iba guiando en todo, y toda la manifestación que Dios hacía en favor de este pueblo, mis amados hermanos, era para demostrar su poder, su grandeza, su gloria, y para que este pueblo comprendiera de que este era un Dios real. No como aquellos dioses que muchas veces adoraban, pero que no tenían oído ni podían hacer cosas. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios no solamente los alimentaba, sino que en medio de aquel desierto por el cual ellos anduvieron, también Dios les dio agua. Y esta agua la tuvieron por siempre mientras estuvieron en el desierto, mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, tenemos aquí varias cosas que Dios está haciendo o hizo con este pueblo. Y todas estas cosas, mis amados hermanos, que Dios hizo con ellos, es para que nosotros en estos tiempos también las podamos meditar en nuestros corazones. También podamos mirar de lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Que Él es el que a nosotros nos guarda y nos sostiene. Que Él es el que a nosotros nos guía en medio de la adversidad de este mundo, en medio de todas las cosas que en este mundo están pasando y que hoy día se están manifestando más grandemente. Mis amados hermanos, no es para que nosotros nos atemoricemos, sino para que miremos a este Dios verdadero, a este Dios que nos ha prometido una patria mejor, una vida mejor. Por lo tanto, Él nos conduce en medio de los embates de este mundo, mis amados hermanos en el Señor, pero nos lleva a una vida plena, a una vida segura. Este pueblo cruzó el desierto para tener una posesión en una tierra que Dios le había prometido, donde iba a fluir leche y miel. Y a nosotros Dios nos promete la vida eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que rendir a Dios toda honra, toda gloria y toda alabanza. No existe lugar para otra manifestación que no sea que darle solamente la alabanza y la gloria a Dios. Porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que examinarnos y mirarnos a nosotros mismos, cómo nosotros nos estamos conduciendo en medio de este mundo, cómo vamos caminando, cómo vamos llevando adelante este glorioso evangelio que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Le estamos agradando a Él? ¿Estamos, mis amados hermanos, llevando el evangelio como Dios quiere que nosotros lo llevemos? Mis amados hermanos, son preguntas que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que examinarnos. Para que nosotros podamos mirar que el que está con nosotros es más grande. Dice su palabra: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso lo dice en San Juan capítulo 6, 51. Mis amados hermanos,
el pueblo de Israel recibió el alimento, el maná que venía del cielo. Pero ahora, el que descendió del cielo es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Es a su propio Hijo, quien descendió para venir a rescatarnos a nosotros del estado de postración en la cual estábamos sumidos. Estábamos sin esperanza, porque en nosotros no había nada bueno, mis amados hermanos en el Señor. Y Él ahora desciende de los cielos para venir a ofrendar su vida, para venir, mis amados hermanos, a derramar su preciosa sangre para redimirnos a nosotros y rescatarnos del pecado y la maldad en la cual nosotros estábamos. Por lo tanto, mis amados hermanos, Él es el pan vivo. Él es el que descendió del cielo. Y Él es el que a nosotros nos alimenta. Él es el que a nosotros, mis amados hermanos, nos edifica. Por lo tanto, la palabra que nosotros tenemos, mis amados hermanos, esta palabra santa es la que a nosotros nos va edificando día a día. Ella es la que nos va guiando, la que nos va enseñando. Y el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, derramado en nuestras vidas cuando Dios nos rescató, mis amados hermanos, ahora Él es el que a nosotros nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, nosotros ahora pertenecemos a Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva en medio de este mundo, mis amados hermanos. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos comprender. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Mis amados hermanos, allí en el desierto donde ellos estuvieron, donde ellos caminaron, allí Dios los guiaba. En la noche, una columna de fuego, para darles calor, para alumbrarle. En el día, una nube, mis amados hermanos del Señor. Dios derramaba de su bendición y allí ellos tenían carne. Dios abría las rocas y de allí brotaba el agua. Qué bendito es el amor de Dios. Y ahora dice la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y Él vino también a derramar su vida. Yo creo que para los judíos, cuando Cristo les predicaba, mis amados hermanos, y decía de que tenían que beber de su sangre y comer de su carne, para ellos tiene que haberle parecido como algo ilógico, que ellos no entendían qué está hablando, qué está diciendo. Pero para nosotros que tenemos la palabra de Dios, sabemos lo que esto significa. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, nosotros ahora a través de Él somos alimentados y recibimos de Él la enseñanza, recibimos de Él la palabra. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y desde su interior correrán aguas vivas, esas aguas edificantes. Él es el que sacia toda sed. Él es el que se lleva toda ansiedad. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros, cuando estamos tristes, cuando estamos mal, ¿a quién acudimos? Acudimos al Señor. Vamos a sus plantas. Allí nos postramos delante de su presencia. Acudimos a Él en busca de este refugio santo.
porque Él es el que nos libra del peligro, Él es el que nos aparta del mal, mis amados hermanos, y de Él nosotros recibimos la fuerza, de Él nosotros recibimos esta confianza en la cual nosotros depositamos. ¿Para qué? Para que sea Dios el que se enseñoree de mi vida, el que se enseñoree de nuestros corazones, y no la incertidumbre que el mundo muestra. Porque si bien es cierto, hoy día vemos, como decía el hermano Javier, calamidades por todos lados, solamente mirando nuestra patria, vemos todas las cosas, los acontecimientos y todo lo que está sucediendo en el mundo. Mis amados hermanos, nos están diciendo que la venida de nuestro Salvador Jesucristo está cada día más cerca. Todos nos hablan de su retorno. Todos nos dicen que Él viene. Y nosotros, mis amados hermanos, como pueblo de Dios, ¿cómo estamos nosotros mirando todas estas cosas? ¿Cómo nosotros estamos observando lo que sucede? Por lo tanto, el apóstol, mis amados hermanos, nos da estos ejemplos para que nosotros veamos, miremos el poder de Dios, de lo que Él puede hacer cada día con cada uno de nosotros. Y nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la gloria de Jehová manifestada a nuestro favor. Cuántas veces hemos sido librados de tantas situaciones, de tantas cosas, que a veces acontecen en nuestras vidas. Unos sanados, otros, mis amados hermanos, Dios los libra de diferentes peligros que nosotros mismos ni siquiera nos damos cuenta. Por lo tanto, al Dios al cual nosotros servimos, al que lo hizo todo por nosotros, es un Dios real y verdadero. No es un Dios, mis amados hermanos, que se empequeñezca cada vez que nosotros tenemos problemas y miramos como que se nos achicó el Señor, sino que al contrario, con más fe, con más solicitud delante de Dios, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que postrarnos delante de su presencia. Por eso que el versículo 6 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este pueblo fue un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, mis amados hermanos del Señor. Y mientras ellos miraban los portentos, cómo Dios hacía, luego fácilmente se olvidaban. Fácilmente luego miraban hacia atrás y ellos pensaban que allá estaban mejor. Se mentían a sí mismos cuando decían: allá teníamos carne, allá teníamos comida, mis amados hermanos. Y codiciaban cosas, mis amados hermanos. Por lo tanto, Dios le demostraba que Él era el que los alimentaba, que Él era el que los sustentaba, que los cuidaba, mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, y que ahora tenemos estos ejemplos en la palabra de Dios, no codiciemos las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos apartan de su presencia. Mis amados hermanos en el Señor, ellos codiciaron cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Mis amados hermanos en el Señor, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo este pueblo en el desierto? Dice que allí hicieron un becerro de oro, y que allí venían a adorar, y que allí venían a manifestar esa alegría
ante una adoración idólatra. Mis amados hermanos, mientras Moisés estaba allí en el monte recibiendo las tablas de la ley, cuando venía bajando con Josué, dice que sentía los gritos y los alaridos de la gente, mis amados hermanos, cómo celebraban, cómo ellos gritaban. ¿Ah? Por lo tanto, mis amados hermanos, qué fácil el hombre se olvida de lo que Dios hace en la vida del creyente. Cuán fácil nos olvidamos muchas veces, mis amados hermanos, de lo que Dios hace con nosotros, por dónde nos ha conducido y de dónde nos ha sacado. Que nosotros podamos mirar y ver nuestra vida, ¿ah? Y que podamos mirar por dónde Dios nos ha llevado. Él es grande y Él es maravilloso. No hay otro nombre como Él. El dulce nombre de Jesucristo. Mis amados hermanos del Señor, Él es más dulce que la miel. Él es el que edifica el alma, el que nos sustenta y el que nos libra de toda maldad, de todo pecado. Pero para eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que depositar nuestra fe, nuestra confianza plenamente en Él. ¿Ah? Que no seamos idólatras, como fue el pueblo de Israel. ¿Ah? Que nosotros podamos siempre poner los ojos en Jesucristo. Nunca apartar nuestra mirada de Él, porque Él es el que tiene lo mejor para nosotros. Nosotros en Él vamos a encontrar lo mejor para nuestra vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos hacer conforme a su misericordia. En Éxodo 32:6, mis amados hermanos, allí también el Señor nos habla y nos dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Ah? También, mis amados hermanos, ahí en el mismo capítulo, los versículos 17 y 18. Dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Este pueblo, mis amados hermanos, estaba como en un frenesí, como poseído, dando júbilo, un júbilo a una figura extraña al pueblo de Dios. Porque cuando el hombre, en la manifestación de su maldad, de su pecado, da júbilo, mis amados hermanos, da rienda suelta a todas sus pasiones desenfrenadas, muchas veces gritan, hacen alarido. ¿Cuántas veces nosotros mismos en las casas hay lugares donde se escuchan los alaridos y luego terminan en pelea, en pleito, en cosas? Porque el hombre, mis amados hermanos, rinde fruto a sus propias pasiones, a sus propias cosas, esa vida desenfrenada, esa vida loca que lleva y que no es capaz de mirar de que hay un creador, y que ignoran a Dios. Por lo tanto, lo ignoran. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar rienda suelta a todo aquel desenfreno que está en ellos. Pero Dios nos dice: miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Miradme a mí. Bendito sea Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos
el Señor para que nosotros le podamos mirar en todo a Él. Dice la palabra del Señor allí en Juan 4, 13, 14. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mis amados hermanos, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Allí, mis amados hermanos, el Señor es el que a nosotros nos da a través de su palabra esta agua que salta para vida eterna. Y esta agua, mis amados hermanos, apaga toda sed del mundo. Esta agua, mis amados hermanos, no nos deja mirar hacia allá, sino que nos hace que le miremos a Él por sobre todas las cosas. Que podamos nosotros entonces, mis amados hermanos, andar conforme a su palabra, y que esas ansiedades que puedan estar en nuestras vidas las dejemos a los pies de nuestro Salvador, que allí nosotros podamos descansar, como lo hizo María cuando Jesús fue a Betania. Dice que Marta estaba preocupada de todas las cosas de la casa, pero María había ido a escuchar al Maestro. Había elegido la mejor parte, porque nosotros, mis amados hermanos, cada día necesitamos alimentar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Y el Señor ha provisto para nosotros esta palabra que nos edifica, que nos alimenta, porque la misma palabra nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros todos por Él somos alimentados. Por Él nosotros, mis amados hermanos, recibimos esta agua que salta para vida eterna. Y Él es el que nos va guiando en medio de la oscuridad y de las tinieblas de este mundo. Él es nuestro faro. Él es el que alumbra nuestro camino. Y así lo dice su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, nosotros vamos seguros en medio de este mundo que está en oscuridad. No sabe lo que viene mañana, no sabe lo que le espera, pero el hombre de Dios sí sabe hacia dónde va y qué es lo que le espera. Nos espera una corona eterna de gloria. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios, porque nosotros adoramos a este Dios verdadero. A Él le seguimos y a Él le rendimos todo honor, toda pleitesía, porque Él es merecedor de todo eso por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho con nosotros. Él lo hizo con el pueblo de Israel. Pero mis amados hermanos, esta idolatría que este pueblo tuvo, los condujo a su destrucción y después los llevó al cautiverio, donde estuvieron cautivos allí en Babilonia. Primero los asirios y luego los babilónicos, mis amados hermanos del Señor, porque ellos no obedecieron a la voz de Dios, no le creyeron. Pusieron más atención y pusieron su mirada en ídolos falsos, en cosas que a ellos nada les daba satisfacción.
y se olvidaron de aquel que los había rescatado con su mano poderosa del lugar de donde ellos estaban en servidumbre. Mis amados hermanos del Señor, por lo tanto, Dios también los castigó. Mis amados hermanos, cuando uno se aparta de la presencia de Dios, hay un castigo también, porque Dios no deja pasar, mis amados hermanos, el pecado. Lo sufrió David, lo sufrieron tantos varones de Dios, que cayeron, pero que se arrepintieron, pero que la consecuencia de su pecado los siguió por siempre. Mis amados hermanos del Señor, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos poner atención y podamos tener cuidado de lo que nosotros estamos haciendo, de cómo nos estamos conduciendo delante de la presencia de Dios, cómo nos conducimos en la casa de Jehová. Mis amados hermanos, que yo no sea piedra de tropiezo para nadie. Si yo a lo mejor siento estar seguro en mis cosas, pero a lo mejor hay un hermano débil en la fe que a lo mejor todavía no ha entendido lo que significa la libertad en Cristo, que yo no sea piedra de tropiezo para él. Y yo debo de guardarme para también que nuestro hermano no peque por mi conducta, mis amados hermanos. Y esto es lo que el apóstol también estaba haciendo. Él en el capítulo anterior, en el capítulo 9, él reclamaba sus derechos como apóstol, porque muchos colocaban en duda que él haya estado con Jesucristo, que él haya andado con él. Pero él, mis amados hermanos, colocaba esa seguridad de que él estuvo con Cristo porque Dios lo transportó, y estuvo con él, recibió de él la enseñanza, que todo lo que él tenía lo consideró como basura, mis amados hermanos en el Señor, ante aquel conocimiento que él ahora había recibido. Y él ahora se sentía como deudor hacia los demás, porque él sentía esa imperiosa necesidad de entregar la palabra del Señor, de predicar la palabra, de entregar la enseñanza. Por lo tanto, se sentía como deudor. Había en él una necesidad, y esa necesidad es la que también tiene que estar en nosotros, de que nosotros también somos deudores. Mis amados hermanos, hay un mundo que se está perdiendo, hay almas que se están perdiendo, y somos nosotros los llamados, los que Dios ha llamado para que podamos ser portadores de esta bendición, ser portadores de este evangelio santo, este evangelio glorioso, que podamos transmitirlo no solamente a nuestros familiares, sino que a todos los que Dios ponga en el camino para que nosotros podamos entregar este conocimiento de la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que conducirnos mientras el día dure en santidad. Esa santidad que Él ha puesto en nosotros, y dice que nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por lo tanto, apartados del mundo, mis amados hermanos, apartados de las cosas que a nosotros no nos hacen bien. Muchas veces nos cuesta a nosotros entender todo esto, mis amados hermanos. A mí me cuesta. Hay cosas que están en nosotros, mis amados hermanos, como que a veces tienen una preponderancia en las cosas de esta vida antes que dar esa preponderancia a Dios.
A veces puede haber un partido de fútbol, mis amados hermanos, y dejo de ir al servicio de Dios por quedarme entretenido mirando un partido de fútbol. Estoy dando prioridad a una cosa que me va a producir a lo mejor una alegría momentánea, pero lo que Dios da es permanente, es grande, y a mí me cuesta. A todos, mis amados hermanos, el enemigo muchas veces nos trabaja, nos pone tentación, nos pone cosas para que nosotros desviemos la mirada de nuestro Dios. Pero Él dice que Él no pone mayor tentación de la que nosotros podamos sobrellevar, mis amados hermanos. Ayúdenme el Señor y ayúdenos a todos para que podamos caminar con la mirada puesta en Jesucristo, que Él es nuestra máxima mirada, nuestra máxima expresión de vida, en la cual nosotros tenemos que ahora esa vida santa que Él tuvo, reflejarla también en nosotros. Mientras permanezcamos en este tabernáculo, en este templo que es el cuerpo, mis amados hermanos, estamos expuestos a las cosas de esta vida. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos da el valor, es el que nos da la fuerza, es el que nos conduce y nos lleva en medio de la tentación de este mundo. Por lo tanto, el Señor a nosotros nos llama también a apartarnos de las cosas de esta vida, mis amados hermanos, y para que nosotros también no caigamos en las cosas que cayó este pueblo, que volvían su vista atrás y miraban y deseaban volver a Egipto. Allá ellos según estaban mucho mejor, cuando allí eran castigados, eran azotados, no tenían alimentos prácticamente. Mis amados hermanos, el yugo era cada vez más grande. En vez de mirar al que ahora los guiaba con mano poderosa, en vez de mirar al que le había abierto el mar, en vez de mirar al que le había dado agua en medio del desierto. Por lo tanto, el apóstol dice, estas cosas ahora fueron puestas para nosotros. Para la iglesia UCB Los Avellanos, esta enseñanza, mis amados hermanos, está para que nosotros meditemos en la palabra de Dios y miramos cuán glorioso es nuestro Dios y cuán grandes cosas ha puesto en favor de nosotros, estas bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, para que nosotros ahora creamos a Él y podamos asirnos de esto que Él ha puesto en su misericordia, para que nosotros le sirvamos con gozo, le sirvamos con alegría y no andemos con murmuraciones o cosas parecidas, porque esto lo único que trae como consecuencia es debilitarnos en la fe, es perder la confianza en Dios, pero Él es todopoderoso. Animémonos, mis amados hermanos, y podamos levantar nuestra mirada de fe y poder darle gloria a Él en todo. Bendito sea su santo nombre. Mis amados hermanos, dice, ni se hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Volviendo nuevamente a esta historia que el apóstol hace mención para el pueblo de Corinto, para que ellos también pudieran valorizar lo que Dios había hecho con ellos, de dónde lo había sacado.
Corinto era una ciudad dada a la idolatría, dada a la fornicación, y aún dentro del pueblo de Dios se manifestaban también estas cosas, como lo dice Corintios capítulo 5, mis amados hermanos del Señor. Dios de todas estas cosas nosotros nos sacó, nos lavó, nos limpió con su preciosa sangre. Por lo tanto, nosotros ya no estamos para contaminarnos con las cosas de este mundo, sino que ahora estamos para alabar y bendecir su nombre. Y que podamos nosotros también, mis amados hermanos, no tentarle a Él, como pasó con este pueblo, que en un día dice que cayeron 23,000 hombres. ¿Por qué? Porque murmuraron, porque murmuraron contra Dios y murmuraron contra Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Le dio instrucción a Moisés para que levantara un asta de una serpiente de bronce, mis amados hermanos, para que allí todos los que eran mordidos por esta serpiente fueran librados de aquella muerte segura que había. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en un madero de cruz, donde fue crucificado. Y ahora todo el que viene a Él, en este arrepentimiento sincero de corazón, en Él ahora, a través de esa sangre que fue derramada, mis amados hermanos, ahora somos lavados y limpiados de toda contaminación, de toda maldad y de todo pecado. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos limpiarnos cada día, y la palabra de Dios nos limpia cada día. Ella nos limpia, ella nos lava. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que nosotros le miremos a Él. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En estos tiempos, la palabra ha sido para todos los tiempos y ahora es para nosotros los que estamos ya en las postremerías de los tiempos, esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador. Mis amados hermanos, dice su palabra, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Los que hayan muerto, dice que ellos irán primero y luego nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, alegrémonos porque el día de la redención se acerca. Bendito sea Dios. Por lo tanto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis amados hermanos, Dios que está con nosotros, Dios que nos guía y que está a nuestro lado siempre, Él siempre va a dar una salida a la tentación. Lo hizo con José. Allá cuando él también llegó a aquella ciudad como esclavo, mis amados hermanos en el Señor. Allí cuántas tentaciones, pero él siempre huyó. Dios lo guardó en todo. Cuando la persona, mis amados hermanos, tiene esa disposición para mirar a Dios y para creer lo que Dios hace con su vida, se guarda. Se guarda. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que seamos librados de toda tentación y que toda cosa, mis amados hermanos, Dios nos dé su fuerza, su poder para poder soportar. Él mismo fue tentado allí en el desierto. Pero el Señor dice, así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Y somos triunfadores en Cristo. En Él tenemos la victoria.
En Él tenemos la seguridad, no en nosotros mismos. Por eso que dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mis amados hermanos, la seguridad está en Dios, no en nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, sino en Cristo, quien fue entregado y que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos. Él estaba preparado para venir a morir en rescate de nuestras vidas. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, y que podamos levantar nuestra mirada hacia Él y a Él rendirle toda alabanza y gloria. Porque de Él somos, mis amados hermanos, sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga y a Él le doy todo honor y gloria. Y vamos a orar por esta su santa palabra. Amado Dios, cuántas gracias le damos por este consejo. Cuántas gracias, Señor, porque lo necesitamos en nuestra vida. Mi vida cada día te necesita, Señor amado. Cada día nosotros, como creyentes en ti, necesitamos, Señor, de tu presencia. Necesitamos de tu ayuda. Cuántas veces, Señor, nos sentimos muchas veces desolados. Nos sentimos, Señor, como solos. Pero, Señor, que podamos recordar que usted está a nuestro lado y que usted es el que nos sustenta, que usted es el que nos guía, que en medio de la adversidad, que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, usted está con nosotros. Señor amado, ayúdanos a levantar nuestra mirada de fe y que no perdamos esta divisa y que nada de este mundo nos seduzca, sino que por sobre todas las cosas te podamos seguir, porque contigo vamos seguro. En esta hora te damos gracias, Señor, y a usted le damos toda la honra y la gloria y la alabanza por Jesús, su Hijo. Amén. Amén.